en tu caso personal, sabiendo la excepcional, justamente, campaña que has tenido, trayectoria que seguís teniendo, ¿qué lugar considerás hoy que ocupó la vida social y deportiva que te permitió tener el club en tu formación, ¿no? Algo en lo que nosotros enfatizamos muchísimo, creemos que es de las únicas instituciones civiles, los clubes, esto que decía al principio, que son capaces de formarnos no desde el discurso, sino desde la práctica, ¿no? Desde el estar acá, desde el tener que acatar la orden de un entrenador, de tener que, bueno, imponerte una autodisciplina. ¿Qué lugar decís vos o nos contás vos que particularmente Juventud Unida, en tu caso particular, cumplió en lo que es tu desarrollo personal? No, siempre lo digo, o sea, yo haber jugado a ser inferiores con los varones y obviamente la oportunidad del club de dejarme jugar, la de Claudio de incorporarme en Cebollitas, hizo que cuando yo fuera creciendo y llegara a selección, yo ya tenía una base armada y sacaba diferencia en ese sentido como jugadora. El roce con el varón, los entrenamientos distintos y obviamente también que yo no quede en el camino, porque yo he hablado he tenido muchas compañeras jugadoras que han empezado a jugar a los 16, 17 años y quizás el ABC del fútbol no lo tenían, entonces era como que tenías que cada entrenamiento en selección incorporar cosas y yo quizás ya la tenía incorporada, entonces esa visión de fútbol también me hizo hacer la diferencia. Y obviamente el club es muy importante en la vida de un deportista, porque es donde puedes ir a entrenar, donde tenés una cancha para entrenar y obviamente en mi caso que yo lo hacía con inferiores mucho más, porque tenía los elementos y tenía un lugar donde ir. Por eso digo que para mí en mi vida deportiva, mi pueblo, mi gente, el club y la gente que me acompañó fue muy importante a lo largo de mi trayectoria. Y en cuanto a tus características personales, Belén, porque se habla mucho de tu personalidad, justamente, que debe tener, por supuesto, otras explicaciones, Belén, pero digo puntualmente, para lo que es tu carácter, tu templanza, seguramente ante muchos desafíos, de nuevo, esto que da el deporte, ¿no? No es que alguien viene y te cuenta cómo son las cosas desde un punto de vista teórico, sino que a vos no te queda otra que aprenderlas porque te frustrás rápidamente, tenés que lidiar con esa frustración, con estas decisiones que toma otra persona y que tenés que acatar de buena manera. En ese sentido, imagino que de nuevo la formación en un club deportivo, en este caso foco en el fútbol, debe haber sido fundamental. Sí, o sea, los deportistas es muy difícil, a veces no se entiende la parte que nos toca vivir. Es como que sí, yo llegué a selección, pero en el trayecto de llegar a la selección, ser campeona y demás, pasé muchas cosas. O sea, yo me fui de mi casa de muy temprana edad, pero eso que te digo, haber hecho estas inferiores, haberme encontrado con gente que me ha ayudado y me ha demostrado lo que vale en cada cosa, obviamente partiendo de mi casa, los valores de mis padres, de mi madre y de mi papá, sabiendo lo que era el sacrificio y demás, yo ya tenía formado el valor de que iba por ese camino. Después, como te digo, vas encontrando gente que te va nutriendo y te va haciendo más fuerte. El carácter es una cosa que obviamente nace, pero también se hace. Claudio muchas veces me ha sacado de la cancha a veces y sabía que una vez me fui llorando atrás de mi mamá y mi mamá me dijo, volvés a llorar y no te traigo más. Entonces como que esas cosas uno lo va asimilando de otra forma y no tenía a mi mamá que me decía, bueno, no pasa nada. Ellos fueron duros en el sentido, pero me enseñaron muchas cosas que, como te digo, hoy en día cuando me fui, cuando estuve lejos de mi casa, cuando hubo decisiones que no podía jugar, porque obviamente los entrenadores eligen a 11, quedar fuera de una lista y demás, hace que uno force un carácter y que obviamente a lo largo de la vida vaya aprendiendo muchas cosas. Le quiero preguntar a Claudio, Di Donato, en base, por supuesto, a toda su trayectoria y su experiencia. Primeramente, esto mismo, ¿no? ¿Qué rol considerás que ocupan los clubes o cuál es la trascendencia que ocupan los clubes al interior de, en este caso, estas sociedades más pequeñas? Uno ve que la vida social muchas veces gira alrededor de lo que pasa en los clubes, ¿no? ¿Cuál es tu parecer respecto al lugar justamente que ocupan estas instituciones? Sí, bueno, yo me he criado dentro del club de mi pueblo. Mi padre estaba en la comisión, así que yo con mi hermano a los 10 años ya éramos los encargados de sacar las redes los domingos después del partido, con un carrito y nos quedábamos un rato pateando en el arco que tenía red, ¿viste? Era el premio. Así que he crecido ahí dentro.
Y bueno, el valor que tiene es impresionante porque es una de las instituciones, creo que más respaldo tiene de lo popular, ¿no es cierto? Sin necesidad de que haya una ayuda externa, estoy hablando de provincias, esas cosas, ¿no es cierto? Ya tiene un nacimiento dentro del pueblo mismo, es parte del pueblo y se integra de esa manera. Además, el que viene al club, el chico que va al colegio, porque tenés que ir al colegio. En cambio, al club es porque tenés gusto, lo disfrutás, y entonces también se nos hace fácil a los profes exigir, muchas veces porque el chico viene con interés de practicar un deporte, de aprender o algo así. Pero bueno, los clubes son parte fundamental, son pilares de los pueblos, ¿no es cierto? Una necesidad que cada vez se va a hacer más visible. Y Claudio, si bien nos vamos a ir adelantando una temática que después hablaremos particularmente con Belén, que sé que es de su interés respecto a la actualidad, ¿no? Cómo se vive actualmente, particularmente el fútbol femenino. No quiero dejar de preguntarte, en base a toda tu experiencia y a tus años, si bien ahora estás un poco alejado, ¿cómo viste que fue mutando el interés, de alguna manera, de los más chicos, ¿no? Particularmente, a lo largo de estas décadas? Porque, de nuevo, nosotros somos de la idea de que los clubes, además de ese rol fundamental que han tenido, van a tener, de aquí en adelante, van a continuar teniendo una relevancia total. Quizá, como dice algún personaje importante de los clubes importantes del fútbol argentino actual, hasta quizá como los últimos diques de contención social, ¿no? ¿Cómo viste esa evolución a lo largo de toda tu trayectoria? ¿En qué situación crees que estamos hoy? Bueno, los clubes han crecido terriblemente en la cantidad de chicos que tienen practicando disciplinas. Antes era más difícil juntar en cada categoría un número, pero ahora en todos los clubes, hasta en los clubes de los pueblos más chicos, se han acercado muchísimo a los clubes. Lo que sí seguro se fue perdiendo es el enfoque que tiene alguien o el interés de ser un jugador de primera hasta acá en la Liga San Martín, ¿no es cierto? Que ya para mí un chico del pueblo que alcance a jugar 6, 7 años en primera, para mí ya es un logro, ¿viste? Por lo lindo que es jugar y porque estás representando a tu pueblo, una liga semiprofesional, y más vale ya el ir a jugar a primera, ya es otra categoría, otro nivel, tenés que tener un enfoque muy especial. Yo siempre le decía a los chicos que se iban a jugar, piensen que se van como a trabajar, porque es lo mismo para un chico que se va a estudiar. Tiene que dejar prácticamente todo para enfocarse y llegar a terminar la carrera, 5 años, 6, 8, lo que sea, pero es un enfoque. Y el jugador de fútbol también es lo mismo, porque tiene práctica a la mañana, práctica a la tarde, y si no está enfocado, no está dispuesto a eso, se pierden un montón de talento, ¿no es cierto? En lo que respecta al fútbol femenino, le falta el apoyo ya institucional más importante, más serio. Acá había empezado la liga, se había profesionalizado el fútbol, hace 3 años, 4, se había vendido como algo importante y ahora se ha desinflado bastante. Eso me parece que ya casi no se lo pasa más por televisión, viste, que era una forma de crecimiento, ¿no es cierto? Flaco, te voy a pedir que le pases el micrófono al Tuncho en este caso. Interesante, por supuesto, la mirada de alguien que conoce, por supuesto, el deporte de Cañada en su momento y de la región. Tuncho, a vos, como por supuesto crédito rosquinense y ahora nuevamente involucrado, y bueno, en base a, por supuesto, a tu experiencia, preguntarte primero lo obvio, venís de alguna manera de una familia que, una especie de dinastía, ¿no? Los Gregorio aquí en Juventud Unida, ese lugar que ocupó el club o que ocupa el club, y de nuevo, en base a esta experiencia nueva que tenés como parte de la subcomisión de fútbol mayor, ¿cómo viste la evolución? ¿Cómo viste los cambios en el compromiso, en la entrega, en cómo encaran los desafíos las generaciones nuevas? Si se quiere, en base a compararte con la tuya, ¿no? La de tu época. Mirá, para mí esta es mi segunda casa. Desde chiquitito, recién Claudio contaba una anécdota de lo que hacía él. Yo venía con mi papá a los entrenamientos, lo acompañaba con la bicicletita cuando salían a correr.
En este caso Miguel a veces era el preparador físico, a veces el técnico, y yo no faltaba ningún entrenamiento, o sea que lo que es el club lo mamé muy desde chico. Yo digo que todo progreso o toda evolución, el progreso siempre es bueno. Pero en este caso el tema que vos me preguntás de los chicos, la mentalidad, no sé por qué, pero no tienen la mentalidad que tenían mis padres o mis compañeros de fútbol. Creo que los entrenamientos son mucho más duros, entonces pienso yo que por ahí eso es lo que lleva un poco el desgaste, pero es en lo único que yo veo que hemos retrocedido, en la pasión, que es algo que voy a Belén, le destaco porque desde muy chiquita tenía esa pasión, ese fuego sagrado por el amor al fútbol, que la verdad que no sé de dónde lo sacó porque en la familia de ella no tiene ningún futbolista y no sé, y era muy chiquita y ya tenía esa pasión, pero no sé si alguna vez te pusiste a pensarlo, de dónde la sacaste, pero si nació solo... Es Argentina, ¿no? Tiene... pero ella tenía esa pasión que yo digo que a mí me gustaría que, y ese amor por el fútbol, que todo jugador o todo chico que viene a hacer el deporte, que en este caso es el fútbol, debería tener. Con respecto a la evolución del club, hemos crecido abismalmente en el tema de infraestructura, en el tema de cantidad de chicos, yo lo veo. Pero yo creo igual que vos que tenemos un semillero espectacular y donde estamos fallando es un poco en el tema del perfeccionamiento nuestro. Yo creo que los profesores tenemos que capacitarnos más porque el deporte ha evolucionado muchísimo y yo veo que por ahí, ahora como estoy en una parte dirigencial, como que nos hemos quedado un poco en ese sentido. Bueno, de alguna manera el Tuncho, Belén, nos da el pie para algo que hemos charlado y que veo que tenés una mirada crítica al respecto. De hecho, hasta tenés alguna anécdota muy cercana en el tiempo que te pasó en tu último club, ¿no? Si querés contarla, por supuesto, respecto a ese cambio, ¿no? Llamémosle de mentalidad. En este caso, si nos ponemos a pensar, incluso es transversal, porque estamos hablando de España, mujeres de una tercera división. Sin embargo, ves algo, si querés contar ese ejemplo puntual que tanto te ha marcado, un cambio, una cierta laxitud, ¿no? Como tomarlo todo con una cierta liviandad. ¿De alguna forma puede ser? Sí, yo creo que hoy en día las generaciones que vienen no nacen o no tienen el compromiso, como decía Flaco, cuando vos te ibas te decían que era como tu trabajo. Entonces tenías una responsabilidad, un compromiso de ir a entrenar, de ir a jugar, de sea las horas que seas, tener que entrenar. Entonces creo que muchas generaciones no tienen eso, no tienen el compromiso y obviamente lo que dice Tuncho, yo nací con un fuego sagrado adentro que a mí me encanta, me apasiona lo que hago y lo hago a morir. La anécdota que voy a contar es que el torneo pasado, en el club en el que estaba, bueno, era un partido que teníamos que jugar con el Celta de Vigo y perdiendo con ellas era como que nos descolgábamos de la tabla y no teníamos chance para ascender. Y bueno, obviamente yo todos los partidos los juego a morir y cuando llego al vestuario habían puesto música. Y es un poco lo que a mí me choca en las generaciones de ahora, es decir, estás perdiendo un partido que te estás quedando fuera de una fase final y estás poniendo música como si no pasara nada. Y es lo que hablábamos el otro día con Tuncho, que eso es un pecado terrible para nosotros, porque estás perdiendo, pero estás poniendo música porque no pasa nada. Y eso es lo que a mí por ahí me hierve la sangre por dentro y hace que hoy en día es como que no quisiera seguir jugando porque no puedo cambiar ese matiz. O sea, no me puedo amoldar a las generaciones de ahora. A decir, bueno, vamos a entrenar, pero hoy no entrenamos fuerte, lo podemos medir. O sea, no, yo voy y entreno. Entonces creo que las generaciones de ahora es como que, no sé si no están motivadas,
si no tienen compromiso o qué es lo que tienen que lo que dice Tuncho, porque hay, y más de todo acá en Argentina, tenemos mucho talento, pero no sé qué es lo que está pasando ahora de cómo hay que encarar o de cómo hay que comportarse para que esas generaciones puedan engancharse a lo que queremos todos, ¿no? Que sin compromiso, sin amor, sin sacrificio no puedes llegar a nada. O sea, y más ahora que nadie te regala nada. No obstante, Belén, esto que por supuesto es muy claro y hasta es incuestionable, lo decíamos recién antes de empezar la charla, también se trata de encontrar una especie de justo medio para no terminar idealizando, también lo hablábamos con el flaco, ese pasado en el cual había tantas limitaciones y todo era tan contrario a tu voluntad que tenías que sobrepasarlo, sobrellevarlo de manera casi que como atravesando una tormenta hasta lograr el objetivo. Hoy, por ejemplo, tenemos el fútbol profesional femenino, tenemos una liga, tenemos ciertos avances que imagino en tu época era ni siquiera formaba parte ni del máximo de los deseos ni de los sueños. No, si yo salí campeona de América y salimos en un pedacito así en Olé, y cuando llegamos llegaron al al aeropuerto predio no había nadie. y me vine para mi casa con el bolsito y nada más. Digo, de ese salto a esto que estamos comentando hoy respecto a la mentalidad, seguramente, y no somos seguramente acá los indicados, pero hay un gran desafío. Porque, de nuevo, y ahora por supuesto vamos a tratarlo con el flaco y con Tuncho, y quizá tiene que ver con lo que dice el Tuncho también, de la el perfeccionamiento del profesional, porque ciertamente tampoco se trata de estar todo el tiempo quizá ensalzando en la cara de las jóvenes generaciones, vos sabés lo que era yo, que no tenía ni para los botines. No, pero también buscando los ejemplos que tenemos en el pueblo, ¿no? Hemos tenido jugadores como nombraste, a Pablo, Popi, que son gente que ha llegado a selección. Y creo que Tuncho me lo dice a mí, no tomás dimensión de lo que lograste. Mi mamá también me lo dice todos los días y lo sé, porque creo que a la altura que yo llegué, creo que de la región no llegó nadie. Pero no valoramos tampoco eso de parte de, no sé, de los clubes, de instituciones, que ahora se está viendo, que se lo dije a Maru, que me parece perfecto que empiece a darle importancia a los actos y que llame a gente que son del pueblo y que son gente que han sido importantes, ¿no? Como cuando me invitaron a izar la bandera y esas cosas. Creo que hay que empezar a tomar esos valores de deportista, de gente del pueblo que han hecho cosas y han llegado a lugares grandes sin saber el sacrificio que hace uno y sin saber lo que decís, ante lo que costaba y lo que tienen ahora. Hoy en día en el club tienen instalaciones muy buenas, creo que, bueno, Tuncho lo puede decir, cuando entrenábamos las vallitas eran de hierro, bueno, Claudio que colgaba las pelotas desinfladas en el travesaño para que cabeciemos, muchas cosas que hoy en día te da gusto entrar a un club y ver esas instalaciones. Por eso creo que también es parte de los profes que insistan en esa, en la motivación, en hacerle ver el valor de cada cosa para que los chicos puedan incentivarse y motivarse a seguir entrenando. Y obviamente, si pueden llegar, porque no todos llegan, eso lo tenemos muy claro, pero por lo menos que también le quede una enseñanza en la vida al chico y digan, a mí el deporte me enseñó muchísimo, si bien los valores salen también de tu casa, pero el deporte también te hace forjar cosas que después a la larga las tomas muy en cuenta. Flaco, me interesa muchísimo tu opinión en este tema particular, porque de nuevo me parece que plantea un desafío enorme, que hay que estar a la altura del mismo, respecto a esto que decíamos con Belén, ¿no? Reconocemos aquel pasado, todas esas complicaciones, esas carencias, esas falencias, el escenario actual y ese escenario, de nuevo, de cierta laxitud, esto que nos contaba puntualmente Belén. Hay que tener las herramientas, ¿no?, para tratar de llegar a ese equilibrio, y por qué no volver a motivar, de alguna forma, como decía Belén. Sí, bueno, uno no puede vivir en el pasado ni puede olvidarse del pasado, que creo que es importante en los dos aspectos. Hubo un pasado que nos representa, que nos formó y en algunos casos puede haber sido mejor, ¿no es cierto? Porque uno vivía más en carne propia lo que hacía. Ahora por ahí el hecho de tener muchos recursos hace también que el deportista pueda relajarse un poco. Yo no digo que tendría que sufrir lo que sufrimos nosotros, porque no es lindo
jugar con pelotas pesadas, embarradas, que nos rompía la cabeza, los pies, pero qué sé yo creo que sí, realmente hay que ir al futuro. Y hablando del fútbol femenino, que nos representa por Belén, yo creo que tendría que tener más apoyo, que tendría que tratar de ser incluido en los colegios, que hasta una edad, incluso en los clubes, en la liga, se fomente el hecho, no sé, que hasta los 8 años, 10 años, puedan jugar mixto con los chicos. Les enseña mucho el hecho de jugar con los chicos, porque físicamente es otra forma de moverse, ¿no es cierto? Y se copia también los gestos del chico, que son como más naturales. Entonces, para mí me parece que hasta en las ligas tendría que jugarse o tener la chance de jugar hasta los 10 años, por ejemplo, en el fútbol, hacer un fútbol mixto. No obligado, pero el que lo quiera hacer, que lo haga. Belén de por sí, ella, estoy segura que de cuando arrancó, no sé si escucha, porque a veces saco el micrófono, cuando ella arrancó seguramente no tenía el sueño de jugar en primera, de estar en Europa y qué sé yo. Después se le fue despertando la cuestión, viendo, che, juego lindo, al final todos me dicen esto, el flaco no me saca de la cancha, saca a los chicos y no me saca a mí. Entonces habré dicho, una cosa, algo puede haber. Siempre yo me olvido, pero Ana y el marido fueron fundamentales, porque si no lo hubieran respaldado ellos, ella es bastante mamenga, entonces si la familia no la hubiese apoyado, no hubiese llegado ni cerca de donde llegó, ¿viste? Bueno, Flaco, por supuesto que vamos a hablar de eso en un momento. Porque te quiero hacer un comentario más, en base a algo que me comentabas vos, y para que no quede esa idea, por lo menos a título personal, de esa nostalgia de ese pasado, esto que decías vos, idealizado muchas veces en detrimento del presente. Me contabas, empezaste en el 97 acá, en Juventud Unida, y tenías un grupo de poco más de 40 jugadores. Quiero decir, después, bueno, terminaste con un número muy importante, ¿no? Se fue haciendo ese trabajo. Si uno ve lo que es hoy, hay en ese sentido claramente una evolución, si se quiere, favorable, ¿no? Estamos hablando que en el 97... tenías un grupo de 40 futbolistas nomás, sí. Que hoy sería es un número bajísimo en base a lo que sí tiene hoy en Juventud Unida. Sí, cuando empecé a trabajar, que me llamaron, me llamó la atención que hubiese tan pocos chicos, así prácticamente son 5 categorías las de infantiles, y había 45, 50, ¿viste? Y me parecía raro, porque un pueblo como Cañada, de 5 o 6 mil habitantes, tenía que dar para más, ¿viste? Después, bueno, de poco tiempo, y ya a fin de año casi terminamos con 100 chicos, ¿viste? Había una subcomisión muy fuerte, en esos años trabajaron muchísimo, apoyaron mucho en compra de elementos, en preguntarme siempre lo que necesitaba, incluso si había que ir a hablar con algún chico o algo, siempre alguien se ofrecía. Pero la subcomisión de esos años en infantiles fue muy, muy importante y apoyaron muchísimo. Ninguno me planteó nada de por qué jugaba Belén, ¿viste? Eso fue así, ¿no? En ninguna situación. No, nadie dijo, che, ¿cómo vas a jugar? No. Tenía algunos reclamos de entrenadores de otros pueblos. Pero eso porque era muy buena Belén. Pero porque jugaba bien. Nos conocíamos casi todos con los entrenadores, porque habían sido jugadores. Entonces yo le digo, no jodás, porque si la chica jugara mal, a vos no te molestaría. A vos te preocupa que la chica juegue, como va a jugar una chica, porque juega bien, ¿viste? Así que digo, dejá de joder, ¿viste? Pero bueno, entonces, ya te digo, el respaldo de su comisión también de esa época fue muy buena, porque se hizo muchísimo. Nos apoyaron en algunos viajes que hicimos, en casi todas las cosas que quisimos hacer, las pudimos hacer, ¿viste? Y sí, la nostalgia del pasado es porque uno participó. Entonces, si uno lo hubiese visto de afuera, a lo mejor no, pero uno participó y entonces le quiere dar importancia o quiere que se hable de eso, ¿viste? Pero bueno, también comer lo viejo funciona, Juan. Sí, lo viejo funciona, ciertamente hay muchas cosas viejas que funcionan, pero digo, pensando quizá más objetivamente y mirándolo desde un panorama, Flaco, si uno tiene una política, por ejemplo, de buscar talento, nada mejor que tener un semillero muy nutrido de jugadores, ¿no? Y sí,
en la cantidad siempre tenés mucha más chance de sacar a alguno bueno, ¿viste? Pero yo no sé, es muy relativo, ¿viste? Porque vos a veces decís, ¿cómo sacaron de algún pueblo chico 1 o 2 jugadores tan importantes y pueblos más grandes o clubes más grandes no sacan jugadores tan importantes, ¿viste? Que es medio raro también a veces. Por supuesto, hay algo de capricho, por éxito, supuesto. ¿viste? Y el fracaso, no sé, es medio raro también, ¿viste? Bueno.